Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos, es un gusto estar nuevamente por aquí. He estado un poco alejado atendiendo cosas que demandan todo mi tiempo. Por eso es que no le he estado dando como el seguimiento que debería al canal. Pero ya estamos aquí. Aprovecho unos minutos que por fin me puedo escapar de esas obligaciones y lo hago precisamente para saldar una deuda que por ahí incluso alguien ya me reclamó. Y esa deuda es que hoy hablamos de La Casa de las Almas de Arthur Machen, este maravilloso escritor de terror, uno de los escritores más grandes del género, de los más admirados, de los que más influencia han ejercido, incluso sobre escritores jóvenes que quizá ni siquiera sepan de dónde vienen las cosas que están escribiendo, ¿no? Por hacer un poco de biografía, que no quiero adentrarme tanto en eso, decir que es un escritor galés, nacido en 1863, un escritor nacido en una situación bastante cómoda. Él es de una población que se llama Carleon-en-Usk, que es una vieja villa romana, y esto va a ser importante porque él va a empezar a descubrir un gusto infantil por la historia antigua a partir justamente del lugar donde vive. Es decir, es un lugar plagado de ruinas romanas, plagada de eso, de historias, de misterios por descubrir, que suelen ser la mayoría de las veces acompañados de fábulas de quienes le van contando las historias de esas ruinas. Entonces eso va a ir provocando un pronto despertar sobre esos asuntos. Él empieza a escribir relativamente joven, un adolescente, entrando a su primera adultez, historias fantásticas que no van a tener gran éxito comercial, pero bueno, lo tiene que hacer porque un poco está decidiendo que se va a dedicar a escribir, que quiere ser un escritor profesional y en ese sentido que quiere vivir de eso. Entonces un poco va atendiendo, digamos, las modas de lo que se está escribiendo y bueno, eso no le resulta. Y entonces, para el año de 1887 muere su padre, cosa que evidentemente lo va a marcar en términos emocionales, pero de alguna manera, y esto es paradójico, pues también le va a resolver la vida, porque hereda la fortuna de su padre, que tampoco es cuantiosa, pues, pero es algo que le permite vivir los siguientes 14 años de su vida dedicado a escribir lo que él quiere, ya sin preocuparse mucho de qué va a vivir. Esto es importante porque justo en esos 14 años es donde va a escribir las obras más maravillosas que tiene. Pasado ese tiempo va a escribir mucho periodismo, va a escribir otras historias que ya no van a tener otra vez cierto, cierto revuelo, y esto tiene que ver en ese periodo posterior con que se acabó el dinero y hay que volver a comer. Es decir, incluso en sus obras más significativas eh, tampoco le produjeron suficientes ganancias como para poder dedicarse de lleno a escribir. Y entonces, bueno, ese es Arthur Machen, un escritor que empieza a fundar de inmediato una cosmovisión muy clara a partir de la antigüedad. Por supuesto, él para ese momento se va a ver muy influenciado por la obra de Edgar Allan Poe. ¿A quién diablos no ha influenciado Edgar Allan Poe cuando nos sentamos a escribir? Y creo que una de las cosas más importantes que le aprende Arthur Machen a Edgar Allan Poe es este asunto de la tensión y de la construcción de las historias, de cómo todo debe de caber en una sola exposición estética. Es decir, Poe consideraba que el mejor escenario para las narraciones de terror era el cuento más o menos extendido, ¿no? Lo que los franceses llaman noveletas. Hoy incluso hablamos de novelas cortas, ¿no? Narraciones de alrededor de 100 páginas. Él creía que un
terror que podía expresarse así, en una sola sentada, era un terror soportable y que nos marcaba. A diferencia del terror de las novelas, que por su extensión, digamos, la vida real, irrumpe en nuestra vida de lector y uno tiene que constantemente estar haciendo esfuerzos. ¿Qué esfuerzos? Los de recuperar la emoción ganada en la escritura. Uno se mete a leer una novela, va entrando en la trama de a poco, va conociendo los personajes, va descubriendo los motivos, va descubriendo las intenciones y de pronto en un momento más o menos climático, porque la vida real además tiene el tino de meterse en esos momentos específicos, alguien grita para ordenarnos que vayamos a tirar la basura o que se tapó el baño, ¿no? Es decir, hay que salir a hacer las cosas que uno tiene que hacer y regresar y luego uno un poco abre el libro y ¿dónde me quedé? Es decir, la historia no se va de la cabeza, pero la emoción sí. Entonces, él empieza a entender que el terreno del cuento va a funcionar y a partir de ahí va a ir construyendo casi todas sus historias eso, en cuentos largos. Hay algunos, como el caso del Gran Dios Pan, que lo vendieron como libro en individual y bueno, eso para mucha gente ya lo hará una novela. Creo que en México tenemos el caso de José Emilio Pacheco con las batallas en el desierto, que pues, no es una novela, ¿no? Aunque se haya vendido por separado, es un cuento, ¿no? Pero bueno, el chiste es que eso va ocurriendo con Machen y a partir de ahí va a ir construyendo toda su obra. Una obra que va a influir, yo creo que de manera determinante a toda su generación. Es decir, es una generación marcada por un montón de escritores, ¿no? Ahí está Dunsany, por ejemplo, ¿no? Otro escritor maravilloso, contemporáneo, poquito menor, que si, vamos a decir que si Machen va a engendrar o va a posibilitar que aparezca en un futuro Howard Phillips Lovecraft, Don Sanin va a permitir que aparezca Tolkien, o sea, ninguno de los herederos es menor, ¿no? O sea, digamos que son de los escritores más importantes y más famosos y más célebres y con justicia del siglo XX, ¿no? Pero bueno, la obra de Arthur Machen, bueno, insisto, desde el video que hice sobre Skinken, decirle Machen, no sé, hay quien le dice Machen, también hay quien le dice Maken, entonces bueno, yo le sigo diciendo Machen, ¿no? Machen empieza a publicarse en español en la editorial Valdemar, que es una editorial maravillosa, que es una editorial que cuida todos los detalles de manera muy meticulosa, que cuidan que el objeto además pues sea valioso en sí mismo. Pero eso hacía que en México particularmente fuera no tan sencillo de encontrar, ¿no? Hasta que Perla Ediciones, los que mucha gente ya han empezado a osar a llamarla la Valdemar mexicana, yo no sé si me atrevo a decir tanto, con 4 o 5 libros publicados, no le conozco más, quizá tiene más en su catálogo, yo son los que le conozco, decide publicar La Casa de las Almas, que es una antología que contiene solamente 4 relatos, un fragmento de vida, La Gente Blanca, El Gran Dios Pan y La Luz Más Recóndita, que en algunos lugares, bueno, la traducción ya también está pensada para México, así que los títulos van a variar en algunos casos. Creo que La Luz Más Recóndita en España la conocen como La Luz Interior, por ahí va, ¿no? Y yo ya leía a Machen, lo había leído eso en internet, conocía bien algunos de sus relatos, pero no los tenía. Entonces cuando apareció esta maravillosa edición de Perla Ediciones, de inmediato me la compré y fue un placer releer estos textos ahora, digamos, en un español para mí. Y descubro que quien haya sido el responsable de la selección de cuentos verdaderamente acertó, porque contiene, creo, el gran espectro de lo que es toda la literatura de Arthur Machen. Es decir, toda la mitología, todos los rituales, toda la extrañeza por la otredad está aquí. Son 4 cuentos de muy buena extensión, puestos incluso, creo, con la precisión de un relojero, porque tampoco están colocados como fueron escritos cronológicamente, no. Hay una intención clara en cómo acomodaron estos cuentos, que esta pequeña antología
comienza con un fragmento de vida, que es una historia completamente victoriana, donde podemos ver reflejado incluso todas estas obsesiones y formas quisquillosas de ser de los ingleses de ese periodo, el mismo Arthur Machen, ¿no? Es una historia de una pareja recién casada que de pronto un día recibe un regalo de un familiar cercano y a partir de ahí van a empezar a ocurrir una serie de eventualidades, es decir, hay una especie de retrato social. Pero es una historia que, digamos, dentro de lo que es el horror, es una historia que apenas si roza los márgenes, es decir, está contada como desde fuera del horror y se va a ir por aproximación acercando de a poco, de a poco, de a poco a esa zona limítrofe que ya es el horror. No sé si la alcanza a cruzar, creo que no. Lo que sí hace, y esto va a ser un punto clave en toda la obra de Arthur Machen, es ir empezando a mostrar un asunto que tiene que ver con la inocencia, que tiene que ver con la pureza y la traslación a sus contrapartes. Es decir, creo que uno de los grandes temas de Machen son las evoluciones que van, por ejemplo, de los ritos paganos al cristianismo, de la alquimia a la ciencia. Él incluso en una frasecita que tiene por ahí en La gente blanca, dice que la hechicería y la santidad son los únicos caminos, de algo más, estoy parafraseando, así que seguramente lo arruino. Pero es decir, él encuentra siempre los polos de tensión. Entonces, en esta historia de un retrato de vida es esta pareja que a partir de este regalo se van a ir empezando a acercar a un mundo ajeno que apenas van a empezar a entrever con la mayor inocencia. Es decir, ellos no sé si son conscientes al final de lo que están viendo. Hay un deslumbramiento, hay una capacidad de asombro brutal sobre este nuevo mundo o sobre esta nueva realidad, que además creo es uno de los grandes temas también de Machen, el ver siempre, diríamos, la otra cara de la moneda, pero en un sentido casi cubista, es decir, sí estar consciente de que estamos viendo las dos caras de una moneda, pero las estamos viendo desdobladas. Creo que quien mejor entiende esta parte, al menos de unos años para acá, que a mí me pareció formidable la manera en que lo expone, es Alan Moore, cuando hace justamente su tremenda novela gráfica Providence, basada en la obra de Howard Phillips Lovecraft y en el universo literario Lovecraftiano. Creo que cuando se dedica a escribir esa historia, Alan Moore lo hace en la clave de Machen, perdón. Es decir, pone a personajes que son capaces de ver un mundo que está superpuesto, los trasluce o los yuxtapone de tal forma que solo algunos elegidos pueden ver las dos realidades. Eso, Alan Moore creo que entiende muy bien a Machen y entiende muy bien cómo Machen influye a Lovecraft a la hora de narrar esa tremenda novela gráfica. Bueno, entonces, en este primer relato de un fragmento de vida, eso es lo que vamos a ver. Una primera aproximación con esta extrañeza. En el segundo texto, La gente blanca, ya hay, es decir, es el mismo tema, pero aquí ya hay una voluntad. Y hay una voluntad no solo en términos de curiosidades, de ir a descubrir algosamente el otro mundo, sino también ya hay cierto conocimiento sobre lo que se está haciendo, cierto dominio de la técnica. Aquí ya empiezan una serie de experimentos mediante los cuales van a revelar esa otra realidad. Sigue sin haber, en términos incluso de cristianismo, sigue sin haber maldad, se sigue haciendo con mucha inocencia, es decir, es como si pensáramos en la era precristiana, en ciertos rituales sobre la agricultura para que haya buenas cosechas. Bueno, se hacen con conciencia de acto, uno está repitiendo las formas, las palabras, con un objetivo muy claro. Se desconocen los resultados, es decir, se están pidiendo favores a estas deidades y uno nunca sabe si estas deidades van a escuchar o no. Y cómo la aparición del cristianismo va a empezar a decir que esto es malo. Entonces es a partir de ahí donde las personas van a empezar a descubrir, en este estricto sentido, digamos, la maldad. Y de eso va un poco la gente blanca. Es un texto donde ya hay, insisto, una voluntad muy clara
en la búsqueda de la otredad, hay una experimentación, hay un ritual que pasa a la experimentación, ¿no? Otra vez, en este asunto de tensiones, de cómo van a ir evolucionando las formas, ya no están haciendo un ritual, ya están experimentando, ya están jugando con, insisto, objetivos muy, muy claros. También va a haber estos contextos de mucha inocencia, es decir, sí logran en algún momento dado sus objetivos, pero eso, aún no hay esta cosa de maldad, todavía lo hacen con muchísima inocencia. Esto en la gente blanca. Lo que nos lleva a el gran dios Pan, que es un texto donde todo comienza con ya una experimentación muy clara, es decir, vamos viendo cómo en un fragmento de vida las cosas van sucediendo un poco por intuiciones, sin saber bien a bien qué están haciendo. En la gente blanca sí ya saben bien qué están haciendo, pero lo que no saben son los resultados. En el Gran Dostán sí hay una plena conciencia de todo, ya hay una voluntad de convocar a esta deidad. Todo comienza eso con un experimento donde a una mujer le van a hacer algo y esta mujer logra ver a Pan. Y luego va a desaparecer y muchos años después va a aparecer una mujer que luego vamos a ir descubriendo que es su hija, que ella, digamos, ya había sido concebida mientras estaban haciendo estos experimentos, entonces ella cuando nace ya es capaz de ver estas dos realidades y va a sumir a Londres en una pesadilla brutal. Va a haber otra vez la presencia ritual, va a estar muy clara, pero ahora sí ya desde esta cosmovisión cristiana y ya desde una conciencia plena de lo que se hace. En estos tres cuentos también la sexualidad va a ir avanzando desde la sexualidad matrimonial de la pareja recién casada, que todo lo hacen en un orden casi procreativo estrictamente, hacia la gente blanca, donde ya hay cierta ilicitud, donde ya hay cierta transgresión de ciertos valores, y en el Gran Dios Pan esto ya lo va a rebasar por completo. Quizá estas razones fueron los que provocaron que Arthur Machen no tuviera como un gran éxito comercial en Inglaterra, porque escandalizaba, tanto como algunos años después lo iba a hacer, no en el terreno fantástico, sino en el realista, alguien como D.H. Lawrence, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en El amante de Lady Chatterley, que sí puso de cabeza a Inglaterra y todos así parados de pestañas y con el Dios mío en la boca, ¿no? Han de haber derramado las tazas de té en más de una ocasión. Pero entonces, estos tres primeros cuentos van a entablar tres formas de ver la vida de manera progresiva en la obra de Arthur Machen. Si lo analizáramos, el Gran Dios Pan es una especie de terror cósmico antes de que exista el terror cósmico. De hecho, de manera concreta, si analizo yo estos tres cuentos, lo que estoy encontrando son las tres grandes líneas de terror que iba a seguir posteriormente Lovecraft. El terror que tiene que ver con las tradiciones, con los retratos sociales, el terror por la extrañeza, por la otredad, el terror ya que roza de manera muy clara con lo fantástico. Es decir, en una primera etapa están como estos cuentos como La Pradera Verde o El Devorador de Fantasmas. Acá ya está, en la segunda etapa sería una suerte como el túmulo, por ejemplo, ¿no? El intruso. Pero ya en la tercera parte, la que está totalmente influida por el Gran Dios Pan en Lovecraft, pues ya es el terror cósmico completo, lo que correspondería a todos los mitos de Cthulhu. Aquí también hay otra particularidad en la obra de Machen que va a ser tomada no solo por Lovecraft, sino estoy pensando también en personajes como Borges. Y es que todo comienza siempre a partir de los encuentros casuales. Siempre hay alguien encontrándose con otro alguien que va a provocar una conversación. Esa conversación va a ser, en términos más o menos generales, de orden libresco. Siempre alguien o va a ser escritor, o va a ser editor, o va a tener cierta pasión por los libros, de tal suerte que siempre aparezca un manuscrito, un diario, algo que a partir de ahí se va a empezar a cocinar un misterio. En ocasiones van a revelarse, más bien, los misterios, y en otras tantas van a resolverse los misterios, que creo que ese es el caso de el último de los cuentos que vienen incluidos en La Casa de las Almas, que es La Luz Más Recóndita, que es una historia donde estas otras tres líneas que van marcando los otros cuentos, digamos, van a sintetizarse de una manera maravillosa, que hay una experimentación sobre ciertos rituales, sobre cierto retrato social, que lo que buscan es, en el caso específico de una mujer, encapsular su alma en una gema.
y a partir de ahí ir viendo qué va a ir pasando con esta persona desalmada. Y esto es curioso, desalmada en este sentido estricto de la palabra, una persona sin alma, una especie de ente carente de, ya de manera cristiana, carente de trascendentalismo. Es una persona que ya no va a poder irse porque esa parte que se va ya no está. Y esto lo vuelve muy interesante porque la vuelve otra vez una persona inocente, en este sentido pagano, precristiano, habitando un mundo cristiano, y eso, ese choque va a convulsionar la vida de los personajes que están viviendo esta historia. Estos cuentos de Machen, que insisto, creo que quien se encargó en Perla Ediciones de seleccionarlos sabía muy bien lo que estaba haciendo para precisamente todos estos lectores que nunca se habían acercado a él, pero que lo conocen indirectamente. Ya lo verán, cada que se estén acercando a estos cuentos, si ustedes son de esos lectores que no lo conocen, cada página van a estar viendo, es como, claro, esto está en este cuento de Lovecraft, claro, esto está en este cuento de algún otro autor que ustedes disfruten. Creo que es eso, un autor que trascendió completamente su tiempo, que dobló la forma de concebir el terror, porque si bien admiraba mucho a Poe, como lo decía al principio, lo que toma de él es la conciencia del escritor de cuentos, es decir, él es pleno que quiere escribir cuentos de terror. La forma estructural, la tensión lingüística, pero no tiene nada que ver con él en su mundo imaginario, ¿no? Él sí construye, él sí es un dador de vida, de mundos literarios. También sabemos que a Lovecraft lo influenció también Poe, pero ni remotamente tanto como Machen. Es decir, si hay una... en muchos cuentos de Lovecraft incluso hay grandes homenajes, nada ocultos, es descarada la forma en la que Lovecraft admira a Machen, no solo que lo dijo en muchas ocasiones, sino que lo demuestra en toda su obra. Autores posteriores como estoy pensando en Shirley Jackson, en la maravillosa Shirley Jackson, o en el mismo maestro del horror moderno norteamericano Stephen King, que también son deudores en gran medida de cómo se van construyendo los escenarios, las aldeas. Piensen en cuentos como La Lotería de Shirley Jackson, o como la misma historia de La Maldición de Hill House, que tienen todo este vejo a mundo antiguo que se está traslapando con el mundo contemporáneo, que uno tiene que empezar a ver a través de ciertas rendijas, esta otra orilla donde los fantasmas no son solo fantasmas, sino que nos están comunicando mensajes de un mundo antiguo, no solo de su vida estrictamente pasada, cuando murieron estas personas y se vuelven fantasmas, que eran capturados en ese espacio-tiempo, sino que traen un mensaje antiquísimo. Estoy pensando en cuentos como Las ruinas circulares de Borges, aunque ese no es estrictamente un cuento de horror, es un cuento fantástico pleno, pero en este sentido de cómo se van desdoblando las realidades. O también como lo hacía Cortázar, por ejemplo, en este poema Los Reyes, donde reconstruye el mito del Minotauro, ¿no? Y que se va a ir como traslapando como una especie de mensaje hacia nuestra contemporaneidad. Eso yo sí creo fervientemente, que Arthur Machen es quizá uno de los mejores escritores de terror que ha habido. No me atrevo a decir que el mejor, porque uno nunca sabe, ¿no? A quién le falta por leer, pero sin duda uno de los más influyentes, uno de los más determinantes. Y esto sí, aunque me perdonen los grandes amantes de Stephen King, pero en 200, 300, 400 años, cuando se haya olvidado hasta el nombre de Stephen King, yo estoy seguro que el nombre de Arthur Machen va a seguir en pie. Cuéntenme a ustedes qué les parece, les gusta Arthur Machen. Si no lo conocen, neta, tienen que correr a leerlo, porque es una cosa maravillosa. Es un tipo de larguísimos alientos, que no tiene prisa, que si yo entendiera una diferencia, ya que hablé tanto de las similitudes entre la obra de Machen y la de Lovecraft, es que Lovecraft es un efectista,
mientras que Machen es un verdadero escritor, es un tipo que sabe contar las historias a largo aliento, que sabe ir creando tensiones tácitas y no explícitas, que no tiene miedo de describir, él no va a hablar de estas cosas de los miedos que conducen a la locura, de las cosas inenarrables, no, Machen sí va a contar las cosas, sí va a profundizar psicológicamente, lo que no va a hacer es mostrarla, lo que no va a hacer es sacarnos tentáculos detrás de todo esto, él va a permitir que todo vaya ocurriendo en la cabeza del lector y eso quizá es más angustiante y más terrorífico a largo plazo, en lo inmediato quizá no, por eso digo que Lovecraft es efectista, no lo digo como algo malo, sino que cuando uno lo está leyendo el horror es instantáneo, nos ocurre y nos domina y nos somete, nos paraliza. El de Machen no, el de Machen es ese terror que uno pudo haber cerrado el libro y después se pudo haber ido por un café o al cine a ver una película y cuando regresa a casa se duerme y comienzan las verdaderas pesadillas. Creo que ese es el alcance de Machen. Cuéntenme, ahora sí, cuéntenme, ya me callo. ¿Qué les parece a ustedes la obra de Arthur Machen? Ustedes lo conocieron por Valdemar, lo conocieron en internet, lo están conociendo también ahora con esta maravillosa edición de La Casa de las Almas. Cuéntenmelo todo aquí abajo en la cajita de comentarios y ya saben lo de siempre, si les gustó este video tan largo como todos los anteriores, un like ayuda un montón, si lo comparten ayuda un montón, si no están suscritos denle ahí con todo, destrocen el botón de la campanita para que estas video reseñas les aparezcan apenas salgan en su pantalla de inicio de YouTube. Por mi parte es todo, yo soy Jonathan Frías y nos vemos pronto con un nuevo libro. Dense.